Bienvenidos. Esta es una presentación de Cognotar Technology SaaS para todos nuestros afiliados en apoyo a la adopción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo colombiano. En el día de hoy hablaremos sobre los diferentes factores de riesgos o peligros a los cuales podemos estar expuestos al desarrollar nuestras actividades como trabajadores. Iniciemos entonces con la definición de peligro. Peligro es toda fuente, acto o situación que tiene el potencial de causar daño a una persona, es decir, de ocasionarle una lesión o una enfermedad. La definición de peligro también aplica a las empresas, la afectación de la economía, el ambiente, los clientes o la imagen corporativa. Ilustremos la definición de peligro con un ejemplo. Un peligro en la fuente serían las escaleras. Un acto inseguro estaría dado al correr, subiendo o bajando las escaleras, y una situación peligrosa estaría dada, por ejemplo, si los escalones están resbalosos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad y consecuencia de no controlar el riesgo. En el caso de la banana, representaría esta la fuente, el peligro, y el riesgo sería la probabilidad en que alguien pisara la cáscara de banana y resbalara con ella. En cualquier tipo de empresa estamos expuestos a dos tipos de riesgos. Uno, a sufrir un accidente de trabajo o dos, a enfermarnos laboralmente. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene como objetivo principal disminuir estos dos riesgos. Nuestro primer factor de riesgo a estudiar son los riesgos biológicos o biorriesgos. Consiste en la presencia de un organismo o la sustancia derivada de un ser vivo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana. La exposición a factores de riesgos biológicos como virus, bacterias y parásitos, contenidos o no en secreciones biológicas como la sangre, la orina, la saliva o vómitos que pueden entrar en contacto con el trabajador y enfermarlo. Tenemos entonces los riesgos de infección por algún tipo de picadura o mordedura por algún animal, un roedor o un arácnido, así como también el riesgo de sufrir algún tipo de contaminación por elementos biológicos, tales como aquellos encontrados en las bateas sanitarias de nuestras oficinas, los fluidos o excrementos en nuestros baños. La prevención entonces es la fumigación para eliminar el foco del peligro y la utilización correcta de las normas de bioseguridad, es decir, la utilización de guantes y tapabocas, por ejemplo, al momento de hacer aseo en nuestros baños. El riesgo físico son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como ruido, iluminación, temperaturas extremas, presión, radiación o vibración. Estos factores actúan sobre el trabajador y pueden producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y el tiempo de exposición. El ruido es el contaminante físico más común en los puestos de trabajo, independientemente de la actividad de que se trate. El ruido constante no presenta oscilaciones y se mantiene constante a través del tiempo, por ejemplo, el ruido de un motor eléctrico. El ruido intermitente presenta subidas bruscas y repentinas en forma periódica, por ejemplo, el accionar de un taladro. El ruido de impacto presenta variaciones rápidas en intervalos de tiempo menores, por ejemplo, el producido por los estampadores. La iluminación se refiere a la cantidad de luminosidad que se presenta en los sitios de trabajo. No se trata de iluminación general, sino de la cantidad de luz en el punto focal del trabajo. De este modo, los estándares de iluminación se establecen de acuerdo con el tipo de tarea visual que el empleado debe ejecutar. Cuanto mayor sea la concentración visual del empleado en detalles y minucias, más necesaria será la luminosidad en el punto focal del trabajo. La iluminación deficiente ocasiona fatiga a los ojos, perjudica el sistema nervioso, ayuda a la deficiencia en la calidad del trabajo y es responsable de una buena parte de los accidentes de trabajo. Algunas de las
Medidas preventivas incluyen la limpieza de los aparatos de iluminación, la limpieza de las ventanas de la oficina, el cambio de los focos o tubos fluorescentes y el pintado periódico de los aparatos y las paredes de color claro. Riesgo químico. Es aquel riesgo susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y la aparición de enfermedades. Gases. Es fácil detectar la presencia de gas por su color o por su olor, pero hay otros gases que no se pueden ver ni oler en lo absoluto y solo pueden detectarse con un equipo especial. Algunos gases producen efectos irritantes inmediatamente y otros pueden advertirse únicamente cuando la salud está gravemente dañada. Los gases pueden ser inflamables o explosivos. Vapores. Muchas sustancias químicas líquidas se evaporan a temperatura ambiente, lo que significa que forman un vapor y permanecen en el aire. Los vapores de algunos productos químicos pueden irritar los ojos y la piel, y su inhalación puede tener consecuencias graves en la salud. Al igual que los gases, los vapores pueden ser inflamables o explosivos. Polvos. Los polvos son pequeñas partículas de sólidos. El principal peligro de los polvos peligrosos es que se pueden respirar y penetrar en los pulmones. Las partículas más pequeñas son las más peligrosas, porque pueden penetrar en los pulmones y tener efectos dañinos, o bien ser absorbidas en la corriente sanguínea y pasar a ser parte del organismo, o pueden causar lesiones a los ojos. Pensemos unos momentos cuáles son los gases, líquidos o material particulado que podemos presentar en nuestras oficinas. Debió identificar que los químicos más comunes en una oficina son aquellos utilizados en los útiles de aseo. Por otra parte, si en su oficina tiene una cafetería o cocina, debe identificar si cuenta con el servicio de gas natural o gas propano. De ser así, debe tenerlo en cuenta para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los riesgos psicosociales son aquellas condiciones presentes en una situación laboral que se presentan con la capacidad para afectar el desarrollo del trabajo y la salud del trabajador. Están directamente relacionadas con la organización del trabajo, el contenido de la tarea, la carga mental de la tarea, la relación con mis compañeros de trabajo y el estilo de mando del jefe, y la atención al público, por ejemplo. El riesgo psicosocial perjudica la salud de los trabajadores y trabajadoras, causando estrés y a largo plazo enfermedades cardiovasculares, respiratorias, gastrointestinales, dermatológicas, musculoesqueléticas y mentales. La prevención es la realización de pausas activas, la capacitación en el manejo de estrés y el estilo de vida saludable. Los riesgos biomecánicos son aquellos dados por los movimientos repetitivos que hacemos al ejercer nuestra labor, por ejemplo, el uso constante del teclado del computador o del ratón, las posturas prolongadas que tenemos sentados frente a nuestro escritorio o el sobreesfuerzo en el manejo de las cargas. El riesgo es el de sufrir el túnel carpiano, sufrir algún desorden muscular o incluso una hernia. Para prevenirlo, debemos realizar pausas activas constantemente en el transcurso del día laboral, verificar la organización de nuestro puesto de trabajo, por ejemplo, que nuestro monitor esté a la altura adecuada, nuestros pies pegados al suelo o utilizar un descansapiés, o nuestra espalda recta utilizando nuestra silla. Los riesgos locativos se refiere a las condiciones de seguridad geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo, que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la empresa. Se incluyen las deficientes condiciones de orden y aseo, la falta de dotación, señalización o ubicación inadecuada de extintores, la carencia de señalización de vías de evacuación, estado de vías de tránsito, techos, puertas, paredes, etc. Este factor de riesgo locativo es una de las causas más importantes de accidente de trabajo, ya que constituye una condición permanente de la labor. Por lo tanto, las características positivas o negativas que posean son una constante durante toda la jornada laboral, y de ellas depende el alto grado de seguridad, el bienestar y la productividad de los trabajadores. El riesgo tecnológico, como su nombre lo indica,
está directamente relacionada con el uso de la tecnología, ocasionando peligros como una explosión, fugas, derrames o incendios. En una oficina, el principal riesgo tecnológico es el de sufrir un incendio por un cortocircuito o que uno de nuestros trabajadores esté expuesto a una descarga eléctrica. Para ello es necesario el mantenimiento de nuestras redes eléctricas y de gas, la capacitación a las brigadas de emergencia contra incendio y el almacenamiento adecuado de nuestras sustancias combustibles. El riesgo público. El riesgo público es un suceso que puede afectar a una persona o a una comunidad determinada sin necesidad que alguna de estas tenga algunas características en particular. Para una empresa, los peligros están dados por algún atraco, hurtos, atentados, desorden público o accidentes de tránsito. La prevención es la capacitación en el riesgo público, es decir, qué hacer durante, antes y después de alguna de estas situaciones. Por último, tenemos los fenómenos naturales, es decir, los peligros a los cuales podemos estar expuestos a un sismo, un terremoto, un vendaval, una inundación, un derrumbe o una granizada, dependiendo de la ubicación geográfica en donde nos encontremos. Las medidas preventivas son la elaboración de un plan de emergencia, en donde se estipulen los protocolos y procedimientos que se deben seguir en caso de una emergencia, así como también la conformación de las brigadas de emergencia, la brigada de emergencia de búsqueda y rescate, contra incendios y primeros auxilios.